Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Entonces escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: el mismo. Otros: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él le contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó: que es un profeta. Le replicaron: ha nacido completamente empecatado y nos vas a dar lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. San Juan, de quien es este Evangelio, es muy parco en milagros, en total 7, y además no los llama milagros, los llama signos. ¿Por qué los llama signos? Porque apuntan a algo que trasciende el mero hecho del prodigio, va más allá. Son relatos, sí, de prodigios, pero que nos invitan a ir más allá. Y hoy es este, del ciego de nacimiento. Como leí la forma breve, hay cosas que no están, las voy a mencionar ahora. Jesús viene con sus discípulos, está viniendo, ve este ciego. Los discípulos le preguntan: ¿quién pecó, él o los padres para estar así ciego? Es decir, los judíos creían que todo mal temporal venía como consecuencia de un castigo divino, cuando es todo lo contrario. Es absolutamente lo contrario. El mal espiritual o el mal moral lleva a la condena, al castigo. Y si no se lo vence, lleva a la muerte eterna, lleva al infierno. Esa es la verdad. Ahora, Jesús le responde que no es, la causa no está en el origen, sino que está en el fin. ¿Cuál fin? El fin es que se manifieste que Él es la luz del mundo, que es el Salvador, pero que es la luz del mundo. Ahora, el que viene a vencer las tinieblas, y también típico de San Juan, lo dice en el prólogo, ¿no? Y dice además: mientras no llegue la hora de la oscuridad, tiene que hacer la obra de quien lo envió. Mientras estoy en el mundo, dice, soy luz del mundo. Y después sigue el texto que hemos leído. Es decir, que hace fango, escupe en la tierra, hace el fango, lo unta, los ojos los manda a lavar y el ciego ve. Aquí están los signos de la luz, Él es la luz, y del enviado, Él es el enviado también. Y ese es el que trae la luz al hombre ciego por el pecado, al hombre viejo. Tanto que, bueno, la piscina de Siloé, que es la piscina del enviado, es también imagen o figura del bautismo. Y tanto que en el origen los primeros cristianos llamaban el bautismo iluminación. Es que nos lleva a la luz. El hombre viejo, el hombre ciego, que por Cristo nace a la luz. Y a la luz de la fe, a la luz de la verdad. A la luz que los lleva a la salvación. San Pablo dice en la carta a los Efesios: antes erais tinieblas, pero ahora sois luz. Habían sido instruidos, habían sido bautizados. Y vivid, le dice, como hijos de la luz. Buscad lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras de las tinieblas, sino más bien denunciándolas. Pues da vergüenza decir lo que ellos hacen. Hoy, y ocultan, decían, hoy no lo ocultan, ¿no? Ahora, nuestro Señor obra el milagro. El ciego ve y reconoce en el milagro un signo. ¿Cuál reconoce? Que Jesucristo es un profeta.
por eso hizo lo que hizo, si no, no podría hacerlo. Pero va más allá, porque cuando el Señor, después de verlo, le interpela, le pregunta si cree en el Hijo del Hombre, que es el Mesías, y dice, ¿quién es para creer en Él? Soy yo. Ahí se postra en adoración. Es decir, ve mucho más allá. Es ya la luz propiamente de la fe, y de la fe en Cristo. Así que esto ya nos habla del sacramento del bautismo, que nos lava, que nos aparta, que nos quita aquello que nos aparta de la comunión con Dios, que es el pecado. Y también nos muestra que nuestra vida es un combate, porque constantemente está el hombre viejo tirando hacia abajo, el hombre nuevo que quiere elevarse. Y eso lo vamos a tener siempre, ese combate. El hombre viejo es el hombre esclavo del pecado, víctima de las concupiscencias, es decir, de esa inclinación al mal que ya viene por el pecado original, que no es quitado el pecado, pero esa concupiscencia no, que lo arrastra y que se vale sobre todo del cuerpo para pecar. A la niña Santa Jacinta en Fátima, ella decía, que la Virgen le había dicho, que el pecado que más ofende a Dios es el pecado de la carne. Y la niña no sabía ni qué era ese pecado de la carne, sino simplemente decía, díganle a todos para que dejen de hacerlo, porque eso los lleva al infierno. El que más lleva al infierno, no quiere decir que sea el peor de todos, pero sí el que más lleva al infierno, el pecado de la carne. Imaginemos hoy, ¿cuánto se ofende a Dios? Una sociedad así sexualizada que para hacer, digo como ejemplo, una publicidad de un dentífrico te muestra una mujer seminuda, ¿no? Semidesnuda. Perdón si a veces se me van palabras en italiano, semidesnuda. O qué sé yo, te muestran parejas homosexuales en teatro, en lo que sea, para que te vayas acostumbrando aquí, allí, aquí, allí. Llegamos a que hasta se dice que el pecado de Sodoma, porque esto es lo que nos hace más símiles a Sodoma. Y fijemos cómo terminó Sodoma. Y se llega a decir, teólogos, se llega a decir que el pecado de sodomía era un pecado de falta de acogimiento. Esa, la perversión de la sodomía no era que no acogían. Bueno, así estamos por acoger el pecado en la iglesia. No, una cosa es acoger al pecador para que no peque, y otra cosa es acoger al pecado y querer bendecirlo. Y San Pablo, con esta vehemencia propia de él, le dice a los colosenses, dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros. La fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una forma de idolatría, dice. Y que todo esto atrae la ira de Dios a los rebeldes. Atrae la ira de Dios. Es que estamos jugando con fuego, las sociedades juegan con fuego. Os habéis despojado del hombre viejo, le dice. Os habéis revestido del hombre nuevo. Es una alerta, es una exhortación, atención, que somos católicos, somos cristianos. ¿De dónde venimos? Cuidemos nuestra alma, nuestra vida eterna. Y el itinerario del ciego, de aquel que no veía y obedeciendo al Señor, fue a alabarse, y vio, y viendo reconoció a Jesús como Señor, como Salvador, es la figura de nuestro itinerario cuaresmal. Es este el camino hacia Dios, el camino que nos abre a Dios. Fijémonos que, por ejemplo, el bautismo es un primer rito de iniciación. Y ese primer rito de iniciación, ¿a dónde nos lleva? Nos abre la puerta a la Eucaristía, al acceso con Dios, a la intimidad con Dios, a recibir a Dios en nosotros. Lavados. Y cuando caemos, tenemos otro lavacro. El primero es el lavacro de regeneración, que nos hace hombres nuevos, que es el bautismo, y que nos lavan con agua. El segundo, somos lavados con la sangre del Cordero, en el sacramento penitencial, cuando somos absueltos de nuestros pecados. Y todo para llevarnos a la Eucaristía, que es nuestro fin, que es ahí, donde todo parte y donde todo debe llegar. Aquí también pasa algo curioso, ¿no? El ciego termina siendo maestros de estos que nada sabían, de estos fariseos.
para ser lavados no ya de estas aguas del bautismo, sino como decía la sangre del Cordero, la condición que nos pone este Dios tan infinitamente bueno, tan infinitamente misericordioso, es que nos arrepintamos de corazón. Y nos dice, no importa cuán tremendo haya sido tu pecado, no importa si has matado a otro, has matado a tu propio hijo, has cometido las mayores abominaciones, me has negado, te has consagrado al mismo Satanás. Si te arrepientes de corazón, si te arrepientes de corazón, si aspiras a una vida nueva, sin separarte de mí, yo te perdono. Maravilloso. Aprovechemos este tiempo, dejémonos purificar por el Señor. No impidamos nosotros el paso de la luz. Y hagamos buenos exámenes de conciencia, pero buenos. Luego de pedir al Espíritu Santo que nos dé la luz, que nos ilumine por dentro. ¿Cómo somos? ¿Cómo verdaderamente somos? Qué importante, pedir esto, examen de conciencia. Bueno. Y fundamentalmente, en este momento, para terminar, digo dos cosas, que son los dos principales mandamientos. Amo a Dios sobre todas las cosas. Está mi vida en el primer lugar. Y la segunda es amo al otro. A todos. Perdono. Alabado sea Jesucristo.